Te damos en esta mañana, en este día, por habernos permitido alabarte, glorificarte. Creemos, Señor, que este fruto de labios que confiesa tu nombre, tú lo has recibido porque lo hemos hecho de nuestro corazón, entendiendo que la adoración es para ti, no es para nosotros. Lo que hacemos, Señor, debe causarte más gozo a ti que a nosotros. Ya lo entendimos, Señor, y te agradecemos porque nos has dado el privilegio de adorarte. Y gracias por el privilegio que nos vas a dar una vez más de escuchar tu palabra. Sabemos que toda la Escritura, Señor, es útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para instruir en justicia. Y en esta ocasión creemos que el tema que hoy traes para nuestras vidas es fundamental, Señor. Desarrolla en nosotros ese crecimiento y que podamos ser hacedores de tu palabra. Lo que hoy vamos a escuchar requiere, Señor, la acción, requiere que seamos hacedores y no tan solamente oidores. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Iniciamos apenas hace 8 días nuestra nueva serie que le hemos titulado Temas de importancia para la iglesia. Y vamos a estar abordando varios temas de importancia, algunos que serán muy polémicos también, pero que son de importancia, y precisamente para eso Dios puso a maestros en la iglesia para que enseñen la palabra, y eso es lo que pretendemos hacer con la ayuda de Dios. El tema de hoy es la gran comisión, la gran comisión. Cuando hablamos de la gran comisión, creo que de entrada todos ya sabemos a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Alguien se imagina por lo menos? ¿Cuál es esa gran comisión? Es la predicación, ir y predicar el evangelio. Entonces vamos a hablar de eso. En el texto que vamos a leer, hermanos, déjenme hacerle brevemente un contexto rápido. En este texto entonces que vamos a escudriñar, acaba de suceder la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y muy interesantemente, las primeras que lo presenciaron fueron 2 mujeres. Ustedes recordarán, ¿quiénes eran esas 2 mujeres? María Magdalena, dice la Escritura, y a la otra dice, la menciona así, y la otra María. ¿Quién es esa la otra María? ¿La madre de Jesús? No, unos ni sabían que era María, ¿verdad? No fue la Virgen María, aclaramos. La otra María era la madre de Jacobo y José. Entonces ahí tenemos a las 2 Marías, la Magdalena y la madre de Jacobo y José. Ellas fueron en el lugar de la resurrección de Cristo, en lugar de haber sido sus propios apóstoles. Ellos debieron estar cuando aquella enorme piedra se iba a mover y el poder de la resurrección se iba a manifestar. Ellos tenían que estar ahí para el cumplimiento de la promesa que Jesús ya les había dado acerca de la resurrección. Pero la verdad es que no fue así, fue todo lo contrario. No solo lo habían abandonado sus apóstoles en el momento de su arresto y su crucifixión. Ustedes recordarán que todos lo abandonaron, Pedro lo negó. Incluso Marcos relata que un hombre cubierto con una manta, una sábana, lo seguía de lejos. ¿Quién creen que era ese que lo seguía de lejos? Era el mismo, era Juan Marcos. Él mismo da su testimonio. Juan Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos y es el mismo que fue compañero en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces, bueno, no es el tema, pero es muy interesante saberlo, porque más adelante ya vemos una vindicación de estos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante mencionar que ninguno de ellos estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, sino que fueron las mujeres. El asunto es que cuando las 2 Marías tuvieron el privilegio de presenciar en vivo y a todo color el acontecimiento más poderoso y único jamás registrado en toda la historia del mundo entero, y me refiero a la resurrección, ellas presenciaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento se les aparece un ángel y les dice que Jesús ya no está en ese lugar. ¿Se recuerdan? ¿Qué les dijo el Señor? Les dijo, Él ya no está, ¿por qué están aquí si Él ha resucitado?
y les dice el ángel: mejor vayan con los otros discípulos y díganle dos cosas. Les dice el ángel: número uno, díganles que Jesús resucitó, Él ya no está aquí. Y número dos, que vayan al monte que está en Galilea y ahí se van a volver a encontrar con Él. Ese fue el mensaje del ángel a las Marías. Es una experiencia impresionante la que estas mujeres tuvieron con este ángel. Y es precisamente en ese encuentro con Jesús que van a tener en Galilea que les va a dar la gran comisión a sus discípulos. Entonces quiero que vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 16. Mateo 28, versículos 16 en adelante. Dice: los 11 discípulos, ya no estaba Judas, él ya se había ahorcado, el hijo de perdición. Todavía no llegaba el sustituto, que era Matías, ¿se recuerdan? Entonces solamente van 11. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Lo adoraron, pero algunos todavía dudaban, ¿sí? No tenían la certeza de que en realidad ese hombre que estaba con ellos, aunque era idéntico, fuera el Señor Jesucristo. Entonces de ahí surge, o de esa duda surge, lo que les dice en el siguiente versículo 18. Jesús se acerca y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, no tienen por qué dudar, porque ahora yo tengo todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces aquí es despejada la duda de los que no estaban seguros en ese momento de que ese hombre en realidad era el Señor Jesús. Y ya despejada la duda, viene la gran comisión. Noten que la gran comisión de ir y predicar su evangelio no le es dada a alguien que está dudoso, o que está tibio, o que está indeciso en su fe y en la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo realiza o realizó en favor de todos nosotros los habitantes de la tierra. Por eso es que antes de darles la gran comisión, y al darse cuenta de que había quienes dudaron de que realmente era Él y por lo tanto dudaron de la resurrección, Jesús primero se encarga de decirles quién es. De esta manera, como leímos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando despeja la duda y estos hombres ya afirman su corazón en que Él verdaderamente es el mismo y sigue siendo el Hijo de Dios, entonces viene el momento más importante de la gran comisión. Por eso dije, Dios nunca se va a revelar a una persona, o nunca le va a encomendar un trabajo importante a alguien que es tibio. Él nunca le va a dar un ministerio, una gracia, un don hermoso que lo pueda ejercer en una iglesia o en todo el mundo si esa persona es tibia, si esa persona es dudosa, o si está indecisa en su fe, como lo estaban algunos de sus discípulos en cuanto a la obra redentora del Señor Jesucristo. Nosotros entonces tenemos que creer en toda su obra y estar firmes en nuestras convicciones para tener su autoridad y su respaldo cuando nosotros querramos hablar de Cristo a cualquier otra persona. ¿Sí, hermanos? Tenemos que tener el respaldo de Dios. Entonces, ya desaparecida la duda de algunos de ellos, la indecisión y la tibieza espiritual, después de eso, de la indecisión y la tibieza espiritual, viene la gran comisión. Leamos el siguiente versículo 19. Por tanto, les dice, ya despejó la duda. Por tanto, ahora sí, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entendiendo que los tres son uno. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo primero que dice ahí es: enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, no es que si predicas, Él está contigo. No, Él está diciendo: yo voy a estar contigo mientras tú estés anunciando el evangelio.
Entonces, cuando se habla de la gran comisión, hermanos, escuchen bien, estamos hablando del propósito. Fíjense bien, cuando hablamos de la gran comisión, estamos hablando, ¿a quién le dio la gran comisión? Ok, ¿se la dio a los ángeles? ¿A quién se la dio? A sus discípulos, a los seres humanos. Entonces, escuchen, cuando hablamos de la gran comisión, estamos hablando entonces del propósito existencial de cada hijo de Dios en la tierra. Estamos hablando de la esencia fundamental de la iglesia y, por supuesto, del propósito más importante de Dios en cada uno de nosotros. O sea, no nos salvó el Señor solamente para acomodarnos bien en una iglesia y estar sentados ahí y disfrutar del mensaje, de la alabanza, del lugar. No, sino que levantándonos y saliendo, vayamos y prediquemos el evangelio. O sea, estamos sentados para aprender lo que debemos hacer, hermanos, y llevar a cabo y ponerlo en práctica en el mundo, no solo para congregarnos, sino para hacer algo en el Señor. Y esa es entonces la esencia fundamental de la iglesia y el propósito más importante de Dios en cada uno de nosotros. En este texto este texto nos abre los ojos con toda claridad para que sepamos cuál es el propósito principal de Dios para los que ya somos salvos. De hecho, este texto responde, fíjense bien, a una de las preguntas más inquietantes que se hace el ser humano durante su estancia aquí en la tierra. ¿Y cuál es esa pregunta que cualquier ser humano se hace aquí en la tierra? ¿Para qué existo? ¿Sí? Y de ahí surgen ramificaciones. Señor, si nací ¿para qué me haces nacer o para qué me creaste y me tienes enfermo o no me sanas? ¿Para qué estoy en la vida si no me arreglas los problemas? ¿Para qué me trajiste al mundo y no me ayudas? Entonces, claro, esa es una pregunta ignorante que la gente le hace a Dios. Pero los cristianos también nos preguntamos, bueno, ¿para qué existo? ¿No, hermanos? Y la Biblia por lo menos nos da dos respuestas a esta interrogante, pero únicamente a los hijos de Dios. En primer lugar, o la primera respuesta que Dios nos da a la pregunta ¿para qué existo? Es: existimos para la alabanza de la gloria de Dios, según Efesios capítulo 1 versículo 6, que no lo vamos a leer, pero sí lo puede anotar. ¿Para qué existimos? Ya como cristianos, ¿para qué existimos? ¿Todos? Para la alabanza de la gloria de Dios. Y número dos, existimos para ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen bien, cualquier otro motivo no tiene sentido, ni mucho menos comparación con esta causa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ninguna razón. Por ejemplo, pensar que existimos para ser triunfadores en la vida es una equivocación. ¿Estamos de acuerdo? Pensar que nacimos para tener éxito es una equivocación. Pensar que nacimos para ser campeones es una equivocación en esta vida, hermanos. Pensar que existimos para alcanzar la fama, para alcanzar popularidad, para alcanzar dinero, para tener muchas propiedades y cosas parecidas, es un error total. Un hijo de Dios no puede pensar de esa manera. No podemos decir, bueno, Señor, ya que me salvaste, entonces que vengan todas las bendiciones de Abraham. Si Abraham era un hombre riquísimo, tenía muchos animales, tenía muchas tierras, tenía mucho oro, él era el hombre de los más ricos de toda la tierra y era tu hijo, entonces yo, si soy tu hijo y soy descendiente de Abraham y soy hijo de Abraham, entonces entiendo que una de las razones por las cuales yo existo es para estar igual de bendecido que Abraham. Pero cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, de una tierra pagana, Abraham ya era rico, hermanos. O sea, Dios no enriquece a Abraham cuando sale y Abraham comienza a seguir al que no ve, al que está siguiendo por fe. No, Abraham ya venía rico.
Claro, Dios había permitido esa riqueza en Abraham también, porque todo lo que hay aquí, cuanto tiene o no tiene la gente, Dios permite, ¿no es cierto? Pero no podemos decir que entonces Dios puso a Abraham en el planeta Tierra con un propósito tan importante como era que fuera un hombre riquísimo, porque entonces Dios sería injusto y nosotros vemos a otros hombres, por ejemplo los 12 apóstoles, que ninguno de ellos era rico. Tenían apenas y para lo básico, pero ellos se agradaban en hacer la voluntad de Dios. Entonces, cualquier otro motivo que no sea entender que existimos para la alabanza de la gloria de Dios y para hacer discípulos, ya que hemos sido salvos, no tiene sentido y no hay comparación alguna. Estamos aquí para glorificar a Dios. Estamos aquí los salvos para predicar el evangelio a los no salvos. Y nadie más que nosotros, su iglesia, los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, debemos hacer este trabajo antes que se acabe el tiempo, porque el tiempo se está terminando, hermanos. El Señor está por venir por la iglesia. Y tenemos que hacer nosotros estas cosas con preocupación, con esmero y con dedicación. Predícale a tu amigo que está perdido. Predícale a tu compañero de trabajo que está engañando a su esposa. Predícale al drogadicto que vive cerca de tu casa. Predícale a tu compadre mujeriego. Predícale a tu comadre idólatra. Predícale a tu padre que está hundido en el pecado. Predícale a tu familiar que está a punto de morir sin Cristo. A tu hermano que está perdido en el vicio. A tus hijos que se están hundiendo en las tinieblas pecaminosas de este mundo. Prediquemos a Cristo antes que se termine el tiempo. Porque esa es una comisión por la cual existimos. Existimos. En primer lugar, la gran comisión es un mandamiento. Dile al que está a tu lado, es un mandamiento. ¿Todos entendemos eso? ¿Sí? Cuando Pablo le dijo a Timoteo, te mando que te esfuerces y que seas valiente, él no lo dijo, te aconsejo, considéralo. Te mando que te esfuerces y que seas valiente. La gran comisión es un mandamiento. ¿Para todo el mundo? No, para los creyentes, para los hijos de Dios. Y si decimos que somos hijos de Dios, entonces entendemos que estamos bajo autoridad. Y la autoridad nos dice, te mando que vayas y que prediques mi palabra a los no salvos. El verbo ir y hacer está en imperativo. Por lo tanto, no es una opción, tampoco es una pregunta, es un mandamiento, es un imperativo. Tú le dices a tu hijo, ve por las tortillas, ¿sí? Y te dice, ¿y por qué yo? No te dije, oye, ¿quisieras ir por las tortillas? Te dije, ve por las tortillas. Es un verbo en imperativo, es un mandamiento que te lo estoy dando a ti que eres mi hijo. Es un imperativo para los hijos de Dios predicar el evangelio. Repito, no es opción, no es pregunta, es un mandamiento.
¿Y a quiénes les está dirigiendo este imperativo? Ya lo dijimos, a los hijos de Dios únicamente, o sea, a nosotros. ¿El mundo puede hacer discípulos para Cristo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los inconversos pueden hacer discípulos para Cristo? No, ellos no pueden. ¿Por qué? Porque ellos no son hijos de Dios. Y el imperativo y el mandamiento es para los hijos de Dios. ¿Puede un católico hacer discípulos para Cristo? No. ¿Por qué? Bueno, ellos pretenden hacerlo, pero no lo están logrando. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. ¿Y por qué decimos que no son hijos de Dios? Por todo lo que ellos han hecho durante siglos y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, promueven la idolatría, algo que Dios calificó como una blasfemia y un pecado capital que lleva a las personas al infierno. Entonces, no pueden hacer discípulos para Cristo porque promueven la idolatría. Ellos practican el celibato, totalmente antibíblico. La Biblia dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer, es decir, casado. El que ministra, el pastor, el ministro de culto, tiene que tener una esposa para que no caiga en tentación y lazo del diablo. Pero en el celibato se dice, no, los cardenales o los líderes no nos podemos casar, vivimos solamente para Cristo. A ver si me ayudan con el pequeño, por favor, a darle un dulcecito. ¿Sí? Pero eso, hermano, por eso se ha sabido, precisamente hablando de la prohibición de casarse, se ha sabido de tantas cosas sucias que suceden o que hacen muchos curas con los niños. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué lo hacen? Porque la carne es débil. Todos digan, la carne es débil. Y como están violando el principio matrimonial, que ellos pueden tener una relación, una intimidad con su esposa, y al no tener esa libertad, incurren en la violación al mandamiento y al principio. Claro, lo ocultan. A menos que tuvieran el don de continencia, entonces no se deberían casar porque existe en la Escritura. Pero al ver todo lo que vemos, entendemos que ese don ni siquiera existe ahí y en muchos lugares, incluso también en iglesias cristianas. Pero ellos no pueden hacer discípulos por todo lo que vienen haciendo desde siglos atrás. Por ejemplo, el bautismo infantil también. La Biblia dice que debe ser el bautismo por inmersión. Ellos lo hacen por aspersión. Ellos tienen que bautizarse y sumergirse completamente en agua, no porque el agua tenga un poder en sí, sino porque representa algo. Pero ellos aspersan el agua sobre los bebés, en un bebé que no tiene conciencia, que no sabe lo que está haciendo, el acto del bautismo, no se puede arrepentir de sus pecados en ese momento, porque no sabe lo que es pecado, y sin embargo esa práctica los justifica supuestamente de todo pecado. O el pago de indulgencias, dinero a cambio de pecados perdonados. Y ahora hasta dicen que el infierno no existe, que la historia de Adán y Eva es un cuento, que la Biblia no prohíbe el homosexualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso y por muchísimas cosas más es que la Iglesia Católica no puede hacer discípulos para Cristo. Por eso es que el mandamiento, el imperativo es para los hijos de Dios. Pero escuche bien, pero tampoco un cristiano que no ha nacido de nuevo puede hacer discípulos para Cristo. Mucho menos un pastor que tenga sus aspiraciones en el dinero, que tenga sus aspiraciones en el crecimiento numérico de su iglesia, que aspire a la popularidad, tampoco puede hacer discípulos para Cristo. O sea, es el mismo cuento para cualquier persona que ostente o que predique o que represente a Dios a través de cualquier religión. No todos pueden hacer discípulos. ¿Y qué decimos de los testigos de Jehová? Ellos tampoco ni siquiera creen en el Espíritu Santo como una persona. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, como prender y apagar un foco de la sala, de tu casa, de tu baño. La prendes y ahí está el Espíritu Santo. Lo apagas y ya no está el Espíritu Santo. Pero Cristo mismo dijo que el Espíritu Santo nos daría testimonio de Jesucristo. Y un botón, un apagador, no puede dar testimonio de nadie. De nadie. Pero una persona sí. Por eso nosotros creemos que el Espíritu Santo es una
una persona. Amén. Que se contrista, un apagador, ponlo triste. ¿Y los mormones podrán hacer discípulos para Cristo? Menos. Para ellos su ángel Moroni es lo máximo. Ellos más bien hacen discípulos para Moroni, pero imposible que los hagan para Cristo. Y así podemos mencionar a muchísimas sectas más, como la secta de la luz del mundo, la Iglesia Universal, los G12 o G2ismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de estas sectas pueden hacer discípulos para Cristo. Este mandamiento imperativo es una tarea exclusiva para cristianos verdaderos. A ver, todos digan cristianos verdaderos. Ok, ¿es un mandamiento para quiénes? Repítanlo. Para cristianos verdaderos. Voy a decir como dijo el pastor Charlie Olivares ayer. Le voy a copiar. Voltea a ver a su hermano, pero no le diga nada. Nomás véalo. Es para cristianos verdaderos. Nomás levántele la ceja, ¿verdad? Sí. Es para hijos de Dios que entienden que el propósito de la resurrección de Cristo era hacer discípulos para llevar el mensaje de Cristo. Entonces, estos verbos id y haced, fíjense bien, no van acompañados de ninguna idea optativa como por favor. ¿Sí? Oigan, por favor. Podrían, como ayer, ¿verdad? Que se les citaron a los servidores para que se les dieran su curso de, ¿cómo se llama? De protección civil, y tenemos, no sé, más de 200 servidores, y vinieron 5. Porque dicen, esto es optativo. Ni los de la cocina, que corren más riesgo en la estufa, ni siquiera ellos vinieron. El mandamiento de ir y predicar el evangelio no es optativo. Por favor, dijo el Señor Jesús, ay, ayúdenme, tengo que ascender al Padre. O les ruego, tampoco. O si les parece, ir y predicar el evangelio. O si lo desean, porque yo no impongo nada a nadie, vayan y prediquen el evangelio. O les aconsejo, o si creen necesario, por favor vayan y prediquen el evangelio. O si pueden, si tienen tiempo, si no les quiero quitar su tiempo, su valiosísimo tiempo, vayan y prediquen el evangelio. O si sienten que están capacitados para predicar de mí, vayan y prediquen el evangelio. No, hermanos, el Espíritu Santo, que todos lo tenemos, nos ha sido dado a todos por igual para cumplir con esta comisión de ir y hacer discípulos. Cuando venimos a Cristo fuimos sellados con el Espíritu de Dios, y sellados no para estar haraganeando por la vida, sino para trabajando para el reino de Dios. ¿Sí? Si yo les preguntara, oye, ¿cuántos se han convertido a Cristo a través de tu predicación? A lo mejor sería una pregunta muy vergonzosa para muchos de ustedes, ¿no? Por eso mejor no la hago. Ahora, la gran comisión sí es un mandamiento, este es el número 2, pero específico, es un mandamiento específico para personas específicas. Ya lo dijimos, religiones y sectas que pretenden hacer discípulos para Cristo, puede haber miles y miles y miles de ellas, pero solo un grupo en específico puede llevar a cabo la gran comisión con éxito. ¿Quién es ese grupo en específico? Sus discípulos. Ahora todos digan discípulos. ¿Y cuál es el significado de ser discípulo? A ver, creo que todos tenemos la idea, ¿no? ¿Quién es un discípulo? Bueno, un discípulo es ser alumno de un maestro, eso es un discípulo, ¿sí? La palabra discípulo implica
la aceptación o la influencia de ese maestro en lo intelectual. Cuando hablamos de intelectual, estamos hablando de la enseñanza. Un discípulo acepta lo que su maestro le va a enseñar, ¿sí? Si no, ¿para qué entonces es su maestro, no? Y no solo va a aplicar la enseñanza, no solo va a aceptar la enseñanza de su maestro, sino que la va a aplicar en su vida a través de ese maestro. Entonces, un maestro de la Biblia no solamente les lee la Biblia, sino les enseña y ustedes aceptan y lo aplican a la vida. Si no, no somos discípulos, somos oidores de su palabra, pero no hacedores de su palabra. Y Dios nos salvó a oidores, sino a hacedores. El oír tiene su momento, por la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Después de que la oyes, baja tu corazón, se convierte en una convicción y la comienzas a vivir. Entonces ya somos hacedores de la palabra. En este caso, ¿quién sería el mentor de los discípulos? ¿Quién es el mentor de los 12? ¿Quién fue el mentor de los 12? ¿Quién es el mentor de nosotros? ¿El pastor? No. Es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el mentor, Cristo es el maestro a través de nosotros, sus siervos, mediante el conocimiento de su palabra. Amén. Por eso aquellas congregaciones que le enseñan a la gente a que vean a sus pastores como sus padres espirituales y que les dicen: yo soy tu padre espiritual. Es más, a veces predicamos el evangelio a un inconverso y aquel inconverso dice: mi padre espiritual es el que me predicó. Ni siquiera el pastor, mucho menos Cristo, ¿no? Es el que me predicó. Porque así nos han enseñado. Hay muchos lugares donde enseñan a la gente temas como la paternidad del pastor, la mentoría del pastor, el abrazo del padre por medio del pastor. El pastor y la pastora son los padres espirituales. Y todo esto, hermanos, son doctrinas totalmente contrarias a la Escritura. Porque la paternidad hacia el pueblo le pertenece ¿a quién? Únicamente. La paternidad hacia su iglesia, hacia su pueblo, le pertenece únicamente a Dios. ¿Están de acuerdo? Dios es el Padre y nosotros ¿qué somos? Sus hijos. Yo soy hijo igual que ustedes de Dios. Dios es nuestro Padre. Dios me puso a pastorearlos, por eso soy su pastor. Pero no soy su padre de ninguno de ustedes. Ni se les ocurra decirme padre, Les voy a dar una cachetada no se crean. Pero con guante blanco, hermanos, con la palabra. Ni se les ocurra. Ahora, no es que a mí me gusta, es que pastor, es que usted es como mi padre, pero no soy tu padre. Y si no está claro, vayamos a la Biblia y que la Biblia responda en Mateo capítulo 23, versículo 8. ¿Sí? O sea, es bien bonito, uno siente bien bonito que le digan: ay papá, sí, porque uno siente bien bonito porque entonces tiene toda la autoridad de mandar en una congregación y de gobernar humanamente hablando. Pero cuando entendemos que nuestro papá es Dios, pues nos gobierna su palabra, ¿sí? A todos por igual. Y dice Mateo 23, 8: pero a vosotros, ¿a quién se está dirigiendo específicamente aquí, hermanos? ¿Saben? Aquí se está dirigiendo a los fariseos. Está hablando de ellos. Es un duro reproche hacia el liderazgo de la época de Jesús. Esto es importante. Y está diciendo: pero ustedes, líderes, fariseos, predicadores, no queráis que les llamen rabí, porque uno es vuestro rabí, el Cristo. La palabra Cristo es el ungido de Dios. ¿Qué quiere decir el ungido de Dios? Sobre quien Dios derramó toda su gracia, todo el poder del evangelio, toda la sabiduría de Dios sobre él, no sobre ellos. Uno es el rabí, el Cristo. ¿Y todos vosotros qué sois? Hermanos, ¿qué soy de usted? Hermano, no hermano, ¿sí? Soy su hermano. No por la barba me diga hermano, no, soy su hermano. Pero soy su pastor porque ejerzo un pastoreo a través de la palabra.
Amén. Tampoco hay que confundirnos. Dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. El verso 10 dice, tampoco sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, el reproche, hermanos, es clarísimo. Pero escuche bien, estas palabras, esto es importante, estas palabras que acabamos de leer, no quieren decir que los pastores y maestros de la Biblia que hay en una iglesia no lo sean. O sea, no es que yo no sea un pastor, no que el maestro que hay en una iglesia no sea maestro, porque entonces contradice Efesios 4:11, que él instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten, y maestros. Un pastor siempre tiene que ser maestro de la palabra, y uno que es maestro de la palabra puede Dios levantarlo como un pastor de una congregación. Entonces, no se está contradiciendo, lo voy a explicar. El reproche consiste en que estos líderes querían, y lo digo con mayúsculas, y lo resalto con marcatextos, querían que la gente los llamara así. Ellos querían. Decían, oiga hermano Pedro, no me digas hermano, yo soy el rabí que no me has visto sentado en la sinagoga. ¿No? ¿No le suena parecido? Por ahí algo así. Entonces, escuchen bien, no era la molestia de Jesús el hecho de que él quisiera ser el único maestro del pastor, no, porque él instituyó ministerios a los hombres. El problema, repito, es que ellos querían que la gente los llamara así. No les gustaba que los llamaran por sus nombres, no. Ellos amaban los elogios. Estos líderes amaban la distinción. Ellos amaban los aplausos. A ellos les gustaba la honra y cualquier tipo o título que engrandeciera su persona o su personalidad. Y ese fue el reproche de Jesús. Esa fue la molestia contra los líderes de ese tiempo. Ellos daban a entender que en ellos, los fariseos, cuando decían llámenme rabí, llámenme maestro, llámenme papá, llámenme padre, por ahí está. Ellos daban a entender que en ellos estaba la fuente de todo. En ellos estaba la fuente de la sabiduría, en ellos estaba la fuente del conocimiento de Dios, la gracia. Ellos eran la autoridad absoluta por encima prácticamente de Dios mismos. Ellos se querían llevar el mérito que le pertenecía únicamente a Cristo, hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Y lo mismo pasa en nuestros días, ¿a poco no? Todavía hay muchos fariseos que se quieren llevar el mérito que le pertenece exclusivamente a Cristo. Entonces, cuando tú veas a un hombre o escuches a un hombre que diga yo soy su padre, estás viendo a un fariseo de la época de Jesús. ¿Hay maestros de la Biblia hoy? ¿Puede haber maestros de la Biblia hoy en una iglesia? ¿Existen? ¿Debería haber? Sí. Hay quienes cuidan a los congregantes, me refiero a pastores, que cuidan a la gente como si fueran sus hijos, es decir, con amor, con cariño, con respeto. ¿Los hay? Sí. Hay quienes ejercen pastorados extraordinarios y capaces hacia el pueblo. Sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué les reprochó Jesús eso? No querráis, ya lo dijimos, que llamen ni rabí, ni maestro, ni padre. Ellos querían que la gente los llamara así. Ellos querían el elogio y la honra que ni siquiera ellos le daban a Jesús.
Por eso querían que los llamaran así, rabís. Anhelaban que los llamaran maestros. Y los peores querían que los llamaran padre. Esa fue la esencia del reproche de Jesús. Cualquiera puede reconocer la efectividad de un pastor. Cualquiera, hermanos. Hasta podemos llegar a decir, sanamente lo digo, wow, ¿verdad? Este pastor cuida bien a su rebaño, como los trata muy bien, los respeta como si fuera su propio padre, o les enseña muy bien como un buen maestro de la palabra, etcétera, etcétera. Pero jamás, escuchen bien, jamás debe salir de la boca de un pastor o de un líder decirle a la gente cómo quiera que lo llame. La gente se da cuenta solita si es un buen pastor o no es un buen pastor, si es un maestro o no sabe nada. Pero el pastor nunca debe decirle: llámenme maestro, llámenme rabí, llámenme padre. Hijos, que nunca se nos olvide que solamente somos sus discípulos, hechura de Dios somos, y Él es nuestro maestro. Él es Dios y Él es el Señor. Ahora, ¿por qué se da en muchos lugares este mal de que quieren ser llamados así? Muy sencillo, porque a la gente no le gusta estar bajo la autoridad de nadie, ni siquiera de Jesucristo mismo. La gente no quiere pagar el precio del discipulado, escúchenme bien. Hoy es tan difícil ver a cristianos abnegados y humildes, pero sobre todo obedientes a Dios. La gran comisión, hermanos, es mucho más que convertirse en un gran predicador o en un gran evangelista. La gran comisión es mucho más que ser un gran teólogo. La gran comisión es mucho más que andar viajando por todo el mundo haciendo campañas y conciertos y de todo un poco. Es mucho más que eso. En realidad, la iglesia en el mundo se aleja cada vez más de llevar a cabo la gran comisión que les dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está el problema y a qué se debe esta carencia de que no hay verdaderos discípulos? En que los que se dicen ser discípulos aman su propia visión más que la gran comisión. Sí, así como lo oye. Vayamos a Lucas, capítulo 14. Hay gente que llega a la iglesia y dicen: aquí no, el mensaje como que no me gusta, y yo soy un empresario, entonces voy a buscar una iglesia de empresarios. O sea, su visión y no la comisión de Cristo. Lucas 14:23 dice: si alguno viene a mí, ¿ya lo tiene? ¿Para qué hay que ir a Jesucristo? Para ser sus discípulos. ¿Se acuerdan a Nicodemo? Él fue a que Jesús le enseñara algo, ¿no? Entonces dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer significa amar menos. No significa odiar a la familia, no significa desatender, no significa no proveer las necesidades, no significa no cumplir con nuestro rol en el hogar como esposo, como esposa, como hijos. ¿Me están escuchando? Aborrecer, ¿qué significa? Amar menos. Si no amas menos a todas estas personas, no puedes ser discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque el gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. A Él es a quien tenemos que amarlo así. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz, ¿qué significa la cruz? Abnegación, pero note que está hablando individual. El que no se abnegue individualmente por Jesús y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos vienen a las iglesias para oír de Cristo, pero no se quieren abnegar individualmente? Y dicen: Señor, vine aquí, háblanos, pero cámbiala a ella. Heme aquí, envíalo a él.
¿no? ¿Y tu abnegación individual? Si alguno viene en pos de mí y no es humilde, no se abnega, no toma su cruz, no puede ser mi discípulo. 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula, ¿qué? Los gastos. Hay que calcular, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000? ¿A qué viene contra él con 20,000? Al que viene con 20,000. Verso 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, antes de decir: Señor, yo soy tu discípulo y quiero que tú seas mi maestro, calcula si estás dispuesto al desprecio, al menosprecio, a la burla, a la crítica, a la persecución, a la prueba, tu tiempo, tu vida, tu salud, a darle a Dios todo lo que eres. Calcula. Jesús está diciéndonos que hay un precio, y es un precio alto, que debemos pagar si queremos ser sus discípulos. ¿Por qué es un precio alto? Porque debemos renunciar a todo lo que nos pueda hacer retroceder. Escuche bien. Porque debemos renunciar a todo lo que nos pueda hacer retroceder. Pero también que le digamos a la gente, eso es parte de pagar el precio, que deben pagar un precio si quieren llegar a ser sus discípulos. O sea que la gran comisión no es llevarle a la gente un mensaje de facilidades y soluciones prácticas a sus problemas. La gran comisión es llevarle a la gente un mensaje sí de salvación, un mensaje sí del perdón de sus pecados, un mensaje también de recompensas, un mensaje sí de galardones, pero también es decirles que tendrán que pagar un precio alto si es que quieren ser sus discípulos e ir al cielo y disfrutar de sus bendiciones aquí en la tierra. Entonces, no es tan fácil. Tenemos que pagar un precio. ¿Están conscientes de eso, hermanos? Y no estoy diciendo que sea por obras. Juan 8:31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: note que no se lo dijo a todos los judíos. ¿A quiénes? ¿Y cuántos creen hoy en él como el Señor, el Salvador, el que le perdonó sus pecados? Bueno, entonces se lo dice a ustedes también. Vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está el precio que tienen que pagar. Tienen que permanecer en su palabra. Si no, son seguidores. Si no, son simpatizantes. Si no, están sancochados, se bautizaron pero nomás se mojaron, pero no son sus discípulos. Simplemente son del montón. Y del montón hay un montón. Habla con cualquier persona allá afuera y te dice que cree en Jesús. Ellos dicen que cualquiera cree en Cristo, que Cristo existe, que Él es Dios, cualquiera, pero son del montón. No quieren pagar un precio, porque el pagar el precio incluye responsabilidad, incluye compromiso con Dios. Entonces, ¿cuál es el desafío que nos presenta Jesús en este texto? El desafío es que nos tenemos que afiliar a la congregación o ser realmente parte de la congregación. Nos tenemos que afiliar
al discipulado o realmente tenemos que ser parte del discipulado? Digan ustedes. Por supuesto, esto me habla de permanecer, permanencia. Hermanos, millones y millones de personas se afilian a iglesias cristianas como estas alrededor de todo el mundo, pero tristemente muy pocos permanecen. Muy pocos permanecen. La gran comisión consiste en permanecer firmes ante las inclemencias que se nos van a presentar. Entonces debemos llevarle a la gente, sí, un mensaje de esperanza, por supuesto, pero también es un mensaje de lucha. Es un mensaje de duración, es un mensaje de compromiso, es un mensaje de permanencia. Con todo respeto, voltea con el que está a tu lado y dile: permanece, hermano. Ese es el desafío. Hay que permanecer, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no es tan importante, se escuchen bien, no es tan importante en realidad que se sumen miles y miles a las filas del cristianismo como su permanencia, como su fidelidad al Señor Jesucristo. Miles lo seguían al Señor Jesús y esos mismos miles eran los que gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. De nada nos sirve venir, hermanos, si no estamos firmes en nuestras convicciones. ¿A poco no? No es tan importante que se sumen miles como su permanencia. Escuche esto. Leí una nota sobre el Papa Francisco que decía el Papa Francisco: trabajaré arduamente para que los evangélicos regresen al catolicismo. Trabajaré arduamente para que nuestros hermanos separados regresen a sus raíces del catolicismo. ¿Y sabe lo que yo le contestaría al Papa y le contesto a través de esta cámara de televisión? Señor Francisco, no se desgaste en eso. La mayoría de los evangélicos no permanecen en el discipulado de Jesús. Siguen siendo católicos sentados en bancas de iglesias evangélicas. Esa es la verdad. Siguen siendo paganos, pero bautizados. Y tomando las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis: mire, señor Francisco, así como usted los tiene, también yo los tengo. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Déjelos. Déjelos. Escuchen, tenemos que hacer conciencia. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, es una compañía de personas llamadas al mundo, apartados por Él y para Él, que profesan y prometen lealtad a su Señor. Eso es permanecer en la gran comisión. Hace 8 días le preguntaron a un hombre del primer siglo: retráctate de Cristo, retráctate de que eres un evangélico. Uno de los primeros hombres de la Reforma, importantísimo. Yo no sé si fue John Hus o Knox, no recuerdo quién fue de ellos. Estaba a punto de ser quemado ahí, martirizado. Y le dijeron: retráctate, niega y te perdonamos la vida. Y él dijo: ¿Cómo voy a negar a alguien que no me ha hecho ningún mal? ¿Cómo voy a negar a alguien que solo bienes me ha hecho? No, hagan de mí lo que quieran. Es un honor, dijo él, morir por su causa. Es un honor. Eso es la gran comisión.
Y la gran comisión es un mandamiento de largo alcance. No es que, y escuchen bien, no es que tan lejos podamos llegar los predicadores, es lo lejos que debe llegar su mensaje. ¿Me están escuchando? No es que venga un profeta y que te diga, tú serás la punta de lanza de esta ciudad. ¿Tú qué? ¿Tú quién eres? En polvo y cenizas me vuelvo, dijo Abraham. Y Dios le dijo a Jacob, gusano de Jacob, yo soy tu redentor. No es que alguien venga y te diga, tú eres cabeza y no cola. No es que tan lejos quieras llegar tú, es lo lejos que debe llegar su mensaje. El mensajero no es lo relevante es el mensaje que el mensajero predica. Hermanos, el Evangelio de Cristo tiene un alcance mundial, sobrenatural, lo tiene en sí mismo porque el mensaje es poderoso en sí mismo. Lo único que faltan son discípulos comprometidos que lo prediquen y que lo prediquen bien. Porque hoy tenemos un gran número de personas regadas alrededor del mundo entero, supuestamente llevando a cabo la gran comisión. Unos son genuinos y otros no son genuinos. Unos viajan por no quedarse atrás de los demás. Otros van y predican por pura vanidad. Otros lo hacen por dinero. Otros para implantar su visión. Y otros simplemente porque les gusta andarse paseando. Pero no todos son malos. Hay quienes llevan la gran comisión con tanta veracidad que hasta están padeciendo persecución, colgados, y ustedes lo saben, quemados, los meten en jaulas y los meten al océano para que se ahoguen por ser cristianos. Otros son cortados en partes, son decapitados y sus cabezas son colgadas del cabello, los trenzan en los cables de luz y las exhiben a las ciudades. Muchos están muriendo como mártires del Evangelio por llevar la gran comisión. Escuchen bien, ni todos los que andan predicando son verdaderos, ni tampoco los que creemos que somos genuinos, pues no todos vamos a morir como mártires. O sea, el hecho de llevar a cabo la gran comisión no nos debe espantar y decir, no, yo no quiero que me decapiten. Yo diría, oye, pues no, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿no? La gran comisión es un mandamiento de largo alcance porque puede llegar a cualquier perdido en cualquier parte del mundo. Antes se creía que solo era para los judíos la predicación del Evangelio, pero hoy sabemos que es para todo aquel que en él cree, incluyendo a tu compañero de trabajo, incluyendo a tu vecino, incluyendo a tu compadre, a tu comadre, incluyendo a tu familia. Predícales. Si todos predicáramos, hermano, esta iglesia, ¿qué dice Juan 3:16? Ni lo busquen, ya se lo saben. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios. Y cuando habla de mundo, ¿de quién habla? ¿Solo de los escogidos? Habla de toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios a toda la humanidad que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, no solo judíos, no solo cualquier grupo que ostente ser de los escogidos o de los elegidos, sino todo aquel que en él cree. Es una invitación abierta, así debemos llevar la comisión. ¿Cómo? Abierta, ¿a quién? A todo pecador.
Es una invitación abierta a todo pecador. No como algunos que dicen que Dios les dio la visión de predicarle solo a los empresarios. Es una invitación abierta a todo pecador. Otros dicen, a mí Dios me dio la visión de predicarle solo a los políticos. Otros solo a los artistas. Otros dicen, yo solo viajo a países de primer mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero el propósito de la Gran Comisión es, leamos lo que sigue, que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Que no se pierdan primero y después que tengan vida eterna. Sea político, sea empresario, sea artista, sea de primer mundo, sea un bolero, un albañil o un pobre o cualquier desconocido o de tercer mundo, pero la Gran Comisión se debe llevar para que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna. A cualquier persona. Juan 17, versículo 3. Dice Juan, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Dice Juan, que te conozcan a ti. El nombre rimbombante de una congregación es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Si un nombre se debe poner con letras grandes, con negritas, en color dorado, brillante, en mayúsculas, no es el nombre del pastor de una congregación, ni un apóstol súper famoso, sino el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Jesús, el único Dios de verdad, y a Jesucristo a quien has enviado. Wow, qué impresionante versículo, ¿no le parece? Juan lo dijo, fíjense, lo dijo sin pelos en la lengua. Sí. El propósito de la Gran Comisión, dijo Juan, es que te conozcan a ti, no a mí. Que te conozcan a ti, no a San Pablo, no a San Pedro, no a Juan, no a María. Que te conozcan a ti, porque tú eres el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, Dios me puede llevar por todo el mundo y también te puede llevar a ti si Dios quiere. Pero ambos debemos tener el claro objetivo de para qué nos va a llevar el Señor por todo el mundo, si es que nos quiere llevar. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar a conocer nuestro ministerio, para tener una iglesia en cada país. ¿Para eso? ¿Para qué? Díganlo ustedes. Para que lo conozcan a Él. Aunque de nosotros ni siquiera sepan quiénes somos, ni de dónde venimos, ni a qué familia pertenecemos, pero que sepan quién es Cristo. Para que lo conozcan a Él es el objetivo. Aunque no te hospeden en hotel de 5 estrellas, si es que Dios te lleva por todo el mundo, no pidas hotel de 5 estrellas. Mejor haz lo que Jesús dijo: cuando vayas y prediques, no lleves dinero, no lleves alforja, no lleves dobles sandalias, no lleves otra. ¿Por qué? ¿Porque el Señor quiere que el predicador viva miserablemente? No, el Señor quiere que el predicador viva dependiendo de Él. Dios le iba a proveer lo que a Él le hiciera falta, en el lugar donde estuviera, bajo la circunstancia que se encontrara. Entonces, Dios va a llevar a algunos a predicar su evangelio, aunque no te hospeden en hotel de 5 estrellas, aunque no te den comida gourmet, aunque no te den ofrenda. Lo importante es que cumplamos la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Amén. ¿Cuántos han viajado a otros países o a otros estados de la República? Todo, Acapulquito, aunque sea, aunque sea, ¿verdad? Digo.
Y sabes que junto con el ticket de tu autobús cuando te vas, o con el ticket del avión, va incluido, ¿qué? El propósito de Dios para que prediques a alguien que te está esperando en tu destino. Siempre, donde vayas, te vas a echar unos camarones y la que los vende necesita a Cristo. Y hasta les da pena orar: Señor, gracias por los camarones. ¿Serán sus discípulos? No, hermanos. Ahora, ya voy a terminar, hermanos. Ahora, no crean que Dios nos permite únicamente hacer viajes de placer. En muchos casos va incluida la evangelización a alguien. Debemos ser sensibles y preguntarle a Dios, aparte de descansar, ¿a quién voy a evangelizar, Señor? ¿Sí? Hermanos, el Señor no dejó su trono de gloria, se hizo hombre y murió en la cruz para solamente ocupar un lugar en el calendario o para ser recordado cada año entre campanas, petardos y excesivos banquetes, borracheras y orgías de toda clase. No. Ni siquiera Jesús hizo todo esto para que nos conformemos en nuestros lujosos y cómodos templos entre amenes, aleluyas y dulces y románticos coritos de adoración. Él vino para buscar lo que se había perdido. Murió para redimirnos del pecado, resucitó para salvarnos, ascendió para prepararnos un lugar y envió a su Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que testificáramos. Cualquier otra cosa que estemos haciendo no es, fíjense bien, no es lo que Él nos encomendó. No cumple su objetivo, no lleva a cabo su gran comisión. Ahora, este mandamiento de ir y predicar el Evangelio se lleva a cabo de 4 maneras. Número 1, yendo, ¿sí? Hay que ir, yendo. Id. Y da la idea de movimiento, acción, actuar y moverse. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Cuando dice id, debemos movernos. ¿Qué más? Debemos actuar, poner en acción, poner por obra. Pero ¿qué más nos está diciendo? Que debemos dejar a un lado nuestra comodidad. ¿Sí? ¿Y dónde hay que ir? ¿A dónde están los perdidos? A ver, díganme ustedes. En los hospitales, en las cárceles, en las plazas, en el trabajo, en la escuela, en la sierra, en la colonia. Están por todos lados, hermanos. No podemos esperarlos aquí, adentro del templo, atrincherados, porque no van a venir solos. No van a venir solos. Hay que ir por ellos. Dile al que está a tu lado: hay que ir por ellos. Hay que ir por ellos. Inclusive a otros países, a tierras lejanas, tal vez desconocidos, pero hay que salir y buscarlos, hermanos. Entonces, número 1, yendo. Número 2, yendo ¿qué? Predicando. Predicando es emitir un mensaje, es hablar, decir, testificar, no callar, proclamar, contar, compartir, proferir palabras cargadas del Evangelio, informar a la gente de la buena noticia de Dios al hombre. Todo eso significa predicando, predicando, predicando. ¿De qué vamos a predicar entonces, hermanos? A ver, ¿qué tema les vas a predicar entonces? ¿Del Apocalipsis? ¿Eso es ir y predicar el Evangelio? ¿Les vas a hablar de las cabezas? ¿Les vas a hablar de Leviatán? ¿Les vas a hablar de la ramera que dice la Escritura, la gran ramera? ¿Eso es predicar el Evangelio? No, por supuesto que no. ¿Del dragón? No, para evitar eso, échese una Halls de menta, hermanos. Tienes que ir y predicar de lo que Cristo hizo en tu vida. Así de fácil. De lo que Cristo hizo en tu vida, de lo que aún está haciendo y de lo que Dios quiere de ellos. Eso es ir y predicar el Evangelio. Pablo preguntó: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predica? Luego la tercera comisión es, después de ir, predicar, ahora es bautizar.
O sea que nuestra responsabilidad no acaba cuando le predicas a alguien, también los tenemos que bautizar. Y bautizar da la idea de hermandad, da la idea de congregarse, da la idea de membresía, integración, amistad, compañerismo, pertenencia a una comunidad, obediencia, conversión, nuevo nacimiento, nueva vida espiritual en Cristo. Tenemos que proveer a la gente todo eso para que sintamos que en realidad estamos haciendo la gran comisión. Tienes que predicarle a la gente y decirle, bueno, ahí te dejo. No le digas, ahí te dejo la prédica, escúchala. No, predícale y invítalo a la congregación, a la hermandad, a la comunidad donde se enseña, donde van a crecer, donde van a dar mucho fruto para el Señor. Hazlos que se sientan parte de la congregación. Y dentro de eso va a venir la obra del Espíritu Santo y las personas van a comenzar a nacer de nuevo, pero tú ya hiciste tu obra. Y después dice enseñando. Eso es algo, ya estoy terminando. La enseñanza era una práctica en la vida del Señor y en la de los primeros cristianos y los apóstoles. Y este verbo enseñar da la idea de doctrina, también da la idea de servicio, de compromiso, de santidad y de crecimiento en la verdad, madurez y ministerio. Entonces la gran comisión incluye, además de la responsabilidad de llevar el mensaje del evangelio, ¿qué? Enseñarles. Amén. Les predicas así, les enseñas. Es decir, hay que darles seguimiento, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que alguno de la congregación ya no viene? Y nadie ha hecho nada ni por avisarnos, ni mucho menos de ir a buscarlos. Ni siquiera de orar por ellos. A veces no nos queda claro lo que somos en Dios. La responsabilidad de predicar no es exclusiva del pastor o de los diáconos de la iglesia. Es responsabilidad, trabajo y privilegio de todos los hijos de Dios. Conclusión. Para ser más eficientes, hermanos, nuestra misión, debemos saber que no estamos solos y que no lo haremos solos. Amén. ¿Cuántos les da gusto eso, hermanos? Tienes que predicar y no estás solo, no te debes sentir solo. Amén. ¿Entendió eso? Lo vamos a hacer con el poder del Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados desde el primer día que rendimos nuestra vida a Cristo. Él, Cristo mismo, está con nosotros y en nosotros. Tú puedes predicar con toda confianza el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque no es tu mensaje, no es tu evangelio, no es tu filosofía, no es tu idea, no es tu consejería, es el evangelio, el mensaje, la gracia, la predicación, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que hacerla sabiendo que no estás solo, Él está ahí. Amén. Terminemos leyendo dos versículos. Mateo 28 primero. Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Es la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero vayan y prediquen, hablen de mí. ¿Cuántos están entendiendo eso, hermanos? ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Y por último, Juan 14, 16. Dice nuestro Señor Jesús: y yo rogaré al Padre, y mi Padre les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre.
¿Qué siente cuando escucha eso, hermanos? ¿Y por qué si el Consolador está con nosotros para siempre, tanto cristiano sumido y hundido en la tristeza, en la amargura, en la depresión? Para que esté con vosotros para siempre, verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir, es imposible, porque no lo ve y no lo conoce. Pero vosotros tampoco lo ven, pero sí lo conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Entonces, en ese sentido, hermano, ir y predicar el Evangelio no es tan complicado. Es fácil porque quien en realidad lo hace es el Espíritu de Dios que nos usa. Entonces, ¿qué es lo que te digo hoy? Déjate usar por el Espíritu Santo. Lleva el Evangelio a toda persona que tú sabes que lo necesita. Llévalo. No ores, Señor, que alguien venga y le predica. Predícale tú. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Oremos. Humillen su rostro. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Porque tu palabra es poderosa y permanece para siempre. Tu palabra, Señor, rompe con paradigmas, con creencias, con mitos, tradiciones, falsas formas de operar aún en nosotros, Señor. Y tu palabra nos lleva a algo muy importante, muy, muy importante. Lo más importante y el centro de la Escritura siempre es llevar la predicación del Evangelio, que es la gran comisión para que los perdidos no vayan al infierno, sino que se salven a través de un arrepentimiento. Reconocemos, Señor, que hemos sido perezosos, porque hay a quienes no les gusta hablar de ti, otros no quieren, otros les da pena, otros no saben cómo hacerlo. Perdónanos, Señor, porque al hacer eso es como si nos avergonzamos de ti. Y tu palabra dice que si alguno se avergüenza de ti, tú te avergonzarás delante de tu Padre y de los santos ángeles en el cielo. Por eso, a partir de hoy, Señor, entendiendo mi función, mi compromiso, mi responsabilidad, entendiendo y aceptando el llamado, Señor, que me has hecho, acepto tu desafío. Aceptamos tu desafío de ir y predicar el Evangelio, de ir y hacer discípulos en tu nombre, para bautizarlos y enseñarles tu palabra. Señor,